Y que tiene que ver este tema con metafísica. Y claro que si hablamos de metafísica, muchos preguntan, Luis, pero ¿qué es metafísica? Metafísica corresponde y significa más allá de lo físico. Y si denominamos algo más allá de lo físico, tiene que ver con lo espiritual, con lo netamente espiritual. Y claro que somos creación divina, somos creación de Dios. Y podemos adquirir sabiduría actuando contra las llamadas leyes del universo, y también conseguimos sabiduría trabajando en armonía con ellas. ¿Pero cómo, Luía? Conseguimos sabiduría actuando contra las llamadas leyes del universo. Claro, ¿por qué? Porque actuando en contra de las leyes del universo, vamos obteniendo un karma. Por estar en contra de las leyes del universo y ir de contramano. ¿Estamos? Entonces, a través de esos karmas, es precisamente lo que el espíritu va a ir reconociendo a través de los tiempos y a través de las reencarnaciones, por una cuestión de lógica, el arrepentimiento y el hacer las cosas mejor. Por ende, el que uno esté actuando en contra de las leyes del universo significa también aprender, porque eso conlleva a aprender, y el aprendizaje conlleva a obtener sabiduría. Claro que éramos inocentes y puros, y al descender el espíritu a la materia, al cuerpo, al universo, fuimos acumulando una muy gran experiencia, una vasta experiencia de cómo precisamente trabaja el universo. Y ahora llevamos esta experiencia en el camino de regreso a casa. Y así se avanza, se va progresando en el camino, en la senda de la maestría personal y por tanto también de la iluminación. Claro que hay muchas personas que tienen un largo camino en su evolución física, y bueno, esta es su decisión, y en estas condiciones, por ejemplo, de apegarse a otros, a la nación, a la profesión, a los odios raciales, a la persecución de cierta persona, a la realización de ideales personales, a practicar todos esos sentimientos negativos, como la envidia, el rencor, el odio, la soberbia. Entonces, no puede eso sobrevivir de ninguna manera en un nivel más elevado de conciencia. ¿Por qué? Porque para esto prácticamente ellos se asemejaría todo al infierno. Pero vamos ahora a desmenuzar el tema del infierno, porque el infierno sabemos, y ahora les voy a explicar. Claro que como se asemejaría todo eso al infierno, a un estado de efervescencia energética que les produciría desazón y también incomodidad. Y claro que cada cual, esto para que entiendan que cada cual se realiza a sí mismo al vivir en un entorno dimensional que le ofrezca el medio ambiente adecuado para pasar el examen de su licenciatura como dioses creadores. Y hablando del infierno, esa palabra dogmática totalmente, el infierno es algo personal y no existe en sí mismo si vos no lo creas. Y cuando hacés cosas que considerás incorrectas o contrarias a la ética que formulás, ahí es cuando vos vas a sentir miedo de un castigo, y así que vos de alguna manera crearás
tu propio infierno, que en el caso de las religiones es compartido por todos los creyentes de parecido nivel de conciencia, hasta aprender un sinfín de cosas que necesitas para seguir avanzando en tu camino hacia el ser superior. Por eso, le decía, ¿no? Por eso que el infierno no solo es ilusorio como algo objetivo al margen de vos, sino que nunca es eterno, ya que en cuanto vos cambies tus principios, saldrás de ese infierno hacia la luz y el amor de Dios. Vas a ir al encuentro de eso. Y desde un plano más elevado, fíjate vos, ¿no? Que para que tengas una idea, que hace un rato toqué el tema de los seres del espacio exterior, pero era de los otros, de los contrarios al amor, los llamados grises, esos extraterrestres llamados grises, son una de las razas madres de la humanidad. Por eso nuestro ADN son compatibles con ellos. Pero recordad que buena parte de estos seres, los grises, rehusaron abandonar su forma física y en el momento de su ascensión racial. Y fue lo que produjo la degeneración de esta forma física, que progresivamente perdió músculo y capacidades de reproducción, teniendo que estos seres, teniendo que recurrir a las abducciones para lograr una raza híbrida, capaz de sustentar un cuerpo emocional que pudiera seguir evolucionando. Recordemos que ellos, en un principio, los grises, estos grises que conocemos ahora como negativos, fueron los que con otras razas de seres del espacio exterior, de distintas galaxias, aportaron para la vida, para que se produzca la vida física en los seres humanos, o bien para que el espíritu tuviese un hábitat físico para poder vivir en un mundo de las tres dimensiones, es decir, en el universo físico. Entonces, ellos se desviaron, pero fueron una de las 3 o 4 razas nada más, que fueron que con lo que fue precisamente el fin de producir un cuerpo físico para que el espíritu pudiese establecer contacto precisamente con las 3 dimensiones, que es lo físico. Ellos aportaron, porque aportaron para producir una vida física junto con las otras razas, pero ellos se desviaron y no quisieron dejar esa condición física ni racial de esa raza. Y de ahí fue cuando se produjo en ellos la falencia de no poder seguir reproduciéndose. Y tuvieron que recurrir más tarde a las abducciones, que es lo que están haciendo o estuvieron haciendo y siguen haciéndolo desde el siglo que ya no sucedió, que ya pasó, hasta el ahora. Entonces, así que hasta los defensores acérrimos de la libertad, cualquiera que ésta sea, tendrán que dar un salto mental cuántico para lograr su ascensión en esta vida. Lo que cuenta aquí son las experiencias que el espíritu necesita para comprender el ser. ¿A través de qué? A través de sus sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, cuando juzgás
como malo a alguien, lo estás limitando y por lo tanto te estás limitando a vos mismo. Y son estos límites religiosos, libertarios, civilizados, incluso ocultos, tras la defensa de toda vida, porque los que crean las injusticias, son los que crean las injusticias realmente, la maldad, los fanatismos, y todos derivados del miedo. Todo es derivado del miedo, y por supuesto establecen las guerras y la violencia. Claro, lo que vos crees en eso, estás creando todo lo que rechazás. Y esto es lo que está vos involucrando para manifestar en tu vida. Si vos, por ejemplo, elegís creer que hay bondad y maldad, así será en tu vida. Y vos tenés todo el derecho de convertir esta elección de tu verdad. Pero no metas por el ojo ajeno esa verdad a los demás, porque no es la mía ni es la del Creador. Simplemente, si un día te cansás, abandonás esa forma de pensar, y dejarás de plasmarte en tu realidad. Entonces, ¿qué puedes hacer para recuperar la conciencia del Dios que sos vos? Simplemente, ¿sabes cómo? Simplemente deseándolo. Porque quiero que sepas que vos también sos un Dios creador. ¿Por qué cuando yo digo sos un Dios creador? No me estoy refiriendo a que nos ponemos a la par del Dios creador de todo. Entonces, ¿cómo hacer para que vos seas un pequeño Dios creador? Simplemente con el deseo. Desealo. Desealo con todas tus fuerzas. Yo como persona, por supuesto que defiendo la libertad de cada uno para realizar sus propios deseos, y aunque no esté de acuerdo con sus actos, asumo que esto es parte de la evolución. Y si voy más lejos, creo realmente que si no interfiriésemos a través de las leyes, las creencias, los intereses económicos, la política o las religiones, estas situaciones se regularían libremente a sí mismas, estableciendo un entorno armónico de comprensión, de amor sin límite y de ayuda para el que delinque y crea desarmonía, para aquel delincuente y al mismo tiempo aquellos que crean la desarmonía. Y así nunca más estas personas tendrían necesidad de expresar la guerra, el hambre, la explotación o la violencia, porque estos seres se sentirían amados, se sentirían reconocidos, importantes, y aprenderían el amor y la libertad en sus vidas. Fíjate vos que las altas esferas del bien, en conjunción con los seres del espacio exterior evolucionados, nos van a mostrar dentro de muy pocos años este camino. Y entonces a nadie le parecerán tan locas estas afirmaciones. Y si alguno necesita matar o pensar en ello para seguir avanzando en su propia evolución, se junta con alguien que necesita ser víctima
para seguir creciendo. Alguien que haya asumido esa posibilidad de ser asesinado o de ser violada con temor y de esta forma la haya traído a su vida. Y los dos, ambos, realizan su camino. ¿Está claro? Y el que ataca y el atacado son como polos opuestos de un imán y se atraen sin remedio para crecer en la experiencia y un día alcanzar la comprensión. ¿Está claro? Es maravilloso. Entonces, fíjate vos que incluso a nivel planetario, si una raza extraterrestre se sale de control, creando condiciones de miseria y esclavitud, y no el mayor bienestar para todos los seres, está en su derecho de hacerlo. Pero los seres de otras dimensiones superiores también son libres para controlar esta situación de tal forma que el resultado final sea beneficioso para la raza oprimida. Y que es precisamente lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Hablamos a veces de esa palabra muerte, ¿no? Porque la muerte no existe en el universo y